Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa, hermosa noche que podemos a través de la tecnología eh, congregarnos en medio de este tiempo difícil, difícil para muchas familias alrededor del mundo, difícil para nosotros que estamos aquí empezando a sufrir las consecuencias de este virus. Y como hijos de Dios y como seres humanos, tenemos la necesidad de esa palabra, ese alimento, esa guía que viene del cielo, la bendición, la oportunidad que tenemos de poder ir a la palabra de Dios, que es nuestra ancla, a ir a nuestro Señor, quien es nuestro Salvador, reconocer que hemos sido creados por Él y en medio de cualquier tiempo, sea de abundancia, sea de escasez o sea de enfermedad, poder acudir a Él. Y quiero empezar simplemente con una oración para que sea el Señor el que aliente nuestros corazones, fortalezca nuestro espíritu y permita que en medio de toda esta calamidad, de todo este desastre, podamos mantener nuestra mirada en el Señor, podamos mantener nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta preciosa noche. Agradecidos profundamente por la oportunidad, por la bendición que tenemos de congregarnos, Señor amado, en nuestros hogares, juntos en espíritu, juntos a través de la tecnología. Gracias porque tu palabra se cumple, Señor, cuando dijiste por allá en el libro de Mateo que la ciencia aumentaría, Señor. Y estamos siendo testigos a través de este recurso que la ciencia ha aumentado a través de los años sin límites. Y gracias, Señor, a estas herramientas podemos llevar palabra, no solamente a los hogares que están unidos a esta congregación, sino al mundo entero que pueda accesar, Señor mío, al Internet. Gracias por la bendición, Señor, de poder siempre acudir a ti. Gracias porque en este tiempo de terror, Señor amado, que vive la humanidad, tenemos descanso y paz en ti. Así como lo dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Señor amado, gracias porque esta paz que sobrepasa todo entendimiento nos ayuda a entender que nuestro presente está en tus manos y nuestro futuro está en tus manos y la eternidad está en tus manos, Señor. Hoy oro desde el fondo de mi corazón por todas, Señor, aquellas familias que están padeciendo, que están sufriendo, que están perdiendo seres queridos, que están, Señor amado, en el medio de tanta necesidad. Es nuestra oración que ese bálsamo que viene de arriba inunde esos hogares, que la convicción tuya caiga en sus corazones y que en medio de esa necesidad te puedan aceptar como Señor y Salvador, te puedan recibir como el único Dios verdadero y que podamos asegurar nuestro destino eterno. Reprende toda acechanza del enemigo, cualquier intento del maligno de querer causar confusión, causar dudas. Señor, meter miedo en nuestros corazones sea neutralizado por ti. Si vivimos, para ti vivimos. Si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos tuyos, Señor. Úsanos como instrumento poderoso, Señor amado, y que fluya la unción tuya. Y que a través de esta palabra vidas sean transformadas, corazones sean cambiados y el entendimiento nuestro se abra un poco más. Ayúdanos, por favor. En el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén y amén. Y en esta noche vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a estar estudiando en esta noche, meditando en esa palabra, en esas señales. El domingo
hablábamos y hacíamos referencias a estas señales y dijimos que hoy miércoles íbamos a comenzar a indagar, a profundizar en este tema tan importante como es los tiempos finales, las señales antes del fin. Número uno, porque es necesario que como hijos de Dios, como creyentes, estemos claros, estemos envueltos, sepamos qué es lo que el Señor nos ha revelado a través de su santa palabra, para estar preparados, para no ser víctimas del engaño, de la confusión, de las dudas y de las cosas que día a día se escuchan en las noticias, que se escuchan en las calles, que se escuchan en medio de la confusión, que vienen al corazón de nosotros pensamientos que de una u otra forma nos desenfocan. Y por eso la palabra de Dios es como ese reloj que se encuentra en Londres, en donde todos los ciudadanos de Londres, cuando necesitan poner su reloj en el tiempo correcto, en el tiempo de la ciudad, miran hacia ese reloj en Londres. Así somos nosotros cuando necesitamos enfocarnos, cuando necesitamos ponernos en sintonía con el Señor, acudimos a Él en oración, pero miramos la palabra de Dios y las cosas que nos dejó escritas y las cosas que fueron inspiradas a través de su Espíritu Santo para no confundirnos en estos tiempos. Y la palabra de Dios nos enseña en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 lo siguiente. Dice la palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 es muy clara. Número 1, en medio de cada tumulto, en medio de cada desastre natural, en medio de cada calamidad, en medio de cada guerra, en medio de cada rumor de guerra, en medio de cada peste, de toda hambre que hay, el ser humano o nosotros los seres humanos tenemos tendencia a preguntarnos si en esta ola de muerte, en esta ola de destrucción, cualquiera que sea, por problemas climatológicos, por enfermedades, por guerras, por situaciones económicas, si en este momento seremos nosotros los que partamos de este mundo, ¿hacia dónde nos vamos? O vienen las preguntas en donde uno dice, ¿será que este es el tiempo del fin, el tiempo que estamos leyendo en la Biblia, el tiempo que hemos estado meditando? Y esas son las cosas que perturban a la gente. Y la gente distanciada de Dios, acostumbrada a depender de lo que un hombre diga, entonces se pierden en sus propios razonamientos y se olvidan de lo más importante, que es la palabra del Señor. Por eso el Señor
dejó claramente escrito de cómo iban a ser las cosas, de cómo iban a ser las señales. Y por eso tenemos que prestar atención. Lo que pasa es que en medio de la prosperidad, en medio del éxito que acumulamos, en medio de los bienes materiales de los cuales disfrutamos y en medio de esa supuesta calma que hay en la sociedad, nuestros oídos se vuelven más pesados para oír, nuestro corazón no quiere entender y es lógico porque estamos sumergidos en nuestra comodidad hasta que nos alcanza el día que menos esperamos, el dolor, la tristeza, la pérdida, la calamidad. Y la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 1, nos habla. ¿Qué es lo que se está preguntando hoy la gente? Que si la venida del Señor. Claro que sí, está cerca, pero Él aclara, Él aclara, Él aclara en qué punto en particular se manifiesta la venida del Señor. No nos da fechas, pero nos da señales. Y este problema que tenemos usted y yo hoy, lo tenían ellos en aquel momento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Obviamente cuando ustedes nos escuchan decir Cristo viene pronto, el Señor está cerca, estamos haciendo alusión a aquel momento en que se hayan cumplido las señales y el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez para reunirse con nosotros. Antes de que eso acontezca, hay unas señales. Y es lo que este capítulo en particular toca. Y veo que es el capítulo apropiado, porque ahorita, en este momento ahora, así como hay incertidumbre de cuándo se va a terminar esta situación con esta enfermedad que anda tocando las puertas de los hogares, también surge la pregunta sobre qué falta que se cumpla, qué falta para que el Señor aparezca, que estos son tiempos apocalípticos, que estos son muestras del juicio de Dios, que esto es retribución por el pecado del hombre. Y muchas de esas cosas tienen su realidad y muchas son ciertas. Pero el Señor no quiere que nosotros nos enfoquemos en la enfermedad. El Señor lo que quiere es que nos enfoquemos en Él, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la pérdida. No es un secreto de que el cristiano se enferma, de la persona que cree en Dios se enferma, padece, sale el sol sobre él, sale la lluvia sobre él, vienen los huracanes sobre él, no vienen sobre él unas cosas sí vienen. Estamos mezclados dentro de la humanidad y el Señor no va a hacer ninguna excepción, sino que al contrario, en medio de esas situaciones, el Señor nos va a sostener y nos va a dar las fuerzas para superarlas. Mientras estamos pasando esa tribulación, como la que está aconteciendo ahora en el mundo, es el momento en que nosotros nos afirmamos y decimos, falta esto que se cumpla, falta esto que se cumpla, y poder entonces caminar con claridad y entendimiento. El deseo del escritor del Señor es que su pueblo se mantenga firme, firme en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de la calamidad que tenemos enfrente, sabiendo que nuestro presente y nuestro futuro está en las manos de Él. El cristiano siempre tiene que mantener una convicción personal real, en donde sabe que los días que Dios les permita caminar en esta tierra es para vivir para Él. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Por eso dice en Romanos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Lo primero que tenemos que entender es que somos del Señor. Repito, somos del Señor. Y como somos del Señor, entonces estamos atentos a su palabra. No quiero, dice la palabra, os ruego
que no nos dejemos arrastrar por la confusión. Ya hoy en día hay un montón de videos que se están publicando acerca de la venida de Cristo, pero ninguno está fundamentado, o la mayoría está fundamentado en la Escritura. Es más en filosofías y usan textos bíblicos para sacar de contexto lo que Dios quiere que se transmita. Por eso cada uno de nosotros debe tener su propia Biblia, la palabra, leerla, meditarla. Verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es definida como la iglesia abandonando su fe en el Señor y entregándose a una cantidad de filosofías humanas que producen falsas doctrinas, falsas religiones, que no están de acuerdo con la salvación por la gracia del Señor y por la elección del Señor. Es el plan de Dios y la mayoría de las prácticas de fe que vemos alrededor del mundo están basadas en el esfuerzo del hombre por ser feliz por sus propios medios y del esfuerzo del hombre por ganar la salvación conforme a sus obras. Entonces la Biblia nos dice, sin que antes venga la apostasía. Cuando nosotros pensamos en la apostasía y vemos tanta falsa doctrina en televisión, en la radio, pues definitivamente esa es una de las señales que ya hoy está cumplida y es visible. Es algo que se ve a nivel mundial. El evangelio de la prosperidad, en donde se usa las promesas que están en la Biblia, se sacan de contexto y se les da a la gente pensando, la gente que las merece por el intercambio que ha hecho con Dios. Y ahí es donde empiezan a aprovecharse del bolsillo de la gente, de las dudas de la gente, de los miedos de la gente, de las propias, de los propios temores de la gente, y comienzan estos falsos profetas de Dios a arrastrar a una multitud al engaño. Pues la palabra de Dios nos advierte que la venida de Cristo no será hasta que se manifiesten estas cosas. Entonces, por deducción numérica podemos decir la apostasía. Es algo que ya lo vemos. Ejemplos de apostasía. Cuando se exalta al ser humano y no se exalta a Dios. Cuando se tiene a una persona prácticamente por encima de Dios. Cuando se idolatra, cuando se exalta a una persona. Cuando se le conceden atributos divinos a una persona. Cuando la persona se hace pasar por profeta de Dios e inventa sanidades y milagros. Cuando las personas engañan, cuando estas personas engañan al pueblo intercambiando dinero por bendición, falsa doctrina. Cuando se usan pañuelos, cuando se le da atribuciones divinas al aceite, a un pañuelo, al agua, cuando se le da atributos divinos a una estatua, a una imagen, son falsas doctrinas. Todo lo que sustituye el puesto de Dios es falsa doctrina. Cuando usted y yo nos autoexaltamos a nosotros mismos, cuando usted y yo ponemos nuestros conceptos y nuestros pensamientos por encima de la palabra de Dios, eso también es un tipo de falsa doctrina e idolatría. Culto a uno mismo, falsa doctrina. Bueno, eso es la apostasía. Eso es claro, es evidente que en nuestra época, a nivel mundial, eso es una de las señales que están cumplidas sin discusión alguna. Pero nos habla y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Las características del hombre de pecado, del hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra
todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque muchas de las personas piensan que el hijo de perdición o el hombre que se le conoce como el anticristo, ¿por qué se le dice anticristo? Porque es anti, opuesto a Jesucristo. Una de las características principales de él es que él no solamente reclama la adoración del pueblo evangélico para él, él reclama la adoración de todo ser humano hacia él, sea ateo, sea budista, sea musulmán, sea católico, sea evangélico, sean científicos. Dice la palabra de Dios que Él se levanta y se opone contra todo aquello que la gente tiene por Dios. Y también añade y dice, es objeto de culto. O sea, Él no está de acuerdo tampoco ni con imágenes ni con nada de eso. Él quiere una adoración y una exaltación a su persona. De manera que no solamente es la iglesia de Cristo la que va a padecer persecución. Todas las religiones del mundo que esperan un Mesías van a tener que rendirle culto a él porque si no van a ser exterminados. Bueno, ese personaje que es una de las señales principales para saber que la venida de Cristo ya es inminente, está lista para darse, es que se manifieste este personaje que tiene como característica su exaltación personal. Ahora, también nos dice sobre otra señal, hablando de él, tanto que se sienta en el mismo verso 4, en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otra señal que necesitamos tener en mente es la construcción del tercer templo en Israel. Por eso la palabra de Dios nos dice, tanto que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Entonces, nos hace falta ver la manifestación del anticristo y nos falta ver la construcción del tercer templo en Israel. Y no es un templo espiritual, no es un templo invisible, es un templo físico que será construido, el cual llevará al pueblo judío, al pueblo israelita, a congregarse en él, a hacer sacrificios como se hacían en la antigüedad, y dentro de ese pueblo, dentro de ese templo va a haber un trono, el cual se construirá con la esperanza de que el Mesías de Israel se siente en ese trono. Bueno, el anticristo va a hacer uso de su poder político, militar, religioso, su poder de persuasión para ganar la simpatía de una humanidad, especialmente de los líderes políticos de los países más poderosos del mundo, para proveer soluciones a situaciones como las que estamos viendo hoy. Este tipo de situaciones que estamos viendo hoy van alineando cada vez más el momento para que se manifieste un líder con la capacidad de plantear las soluciones que se necesitan. Y no solamente va a plantear soluciones en situaciones como la que estamos viviendo en el mundo, sino que va a plantear soluciones militares, soluciones contra la delincuencia, soluciones contra muchas enfermedades. Y el mundo entero se va a maravillar de la sabiduría de él y él va a ser puesto como cabeza sobre las naciones para que gobierne. En ese momento es donde la palabra nos enseña que él proclama ser Dios y pide la adoración del mundo hacia él, y es cuando entra a Israel y se sienta en el templo judío pidiendo que se le adore como Dios. Esa es la blasfemia y la abominación desoladora a la que se refirió Cristo en Mateo capítulo 24. Bueno, en esta noche simplemente vamos a hacer una introducción, eso es lo que estamos haciendo, una introducción, y vamos a ir mirando las características de él, la forma geográfica, política, social, que se va a ir dando a medida que los tiempos se vayan poniendo más y más oscuros y más peligrosos. Entonces, número 1, en este capítulo en particular, vemos que la apostasía de la iglesia, o sea, la iglesia que se aparta de la fe en Dios, es una realidad en el mundo entero. Segundo,
La manifestación del anticristo, no estamos en ese momento todavía. Tercero, la construcción del tercer templo. No hay un templo construido todavía. Ahora, hay preparativos, hay planos, hay escuelas, hay universidades, hay levitas, o sea, miembros de la tribu o descendientes de la tribu de Leví, que son los que administran el sacerdocio y el trabajo de recibir los sacrificios de un pueblo. Todas esas cosas ya van bastante adelantadas, pero todavía no se ha construido un templo. Ahora, la construcción del templo no va a ser algo muy difícil que se lleve a cabo, especialmente en nuestra época. El templo en el que Jesús adoró cuando vino a la tierra, dicen los escritos que tardó 40 años en construirse. Hoy en día la construcción del templo no va a durar 40 años, con toda la tecnología que hay, con toda la maquinaria que hay, con los recursos económicos que hay. El templo se calcula que se puede levantar en menos de 3 años. O sea, el día que anuncien que van a construir el templo, el día que anuncien que van a hacer esa maravilla arquitectónica, el mundo entero va a querer verlo visto, construido. ¿Por qué? Por su significado y por su trasfondo histórico y religioso. Que van a haber grandes religiones en el mundo que se van a oponer, como el Islam, es cierto, que va a generar convulsión y va a generar problemas, como ya lo ha venido generando a través de los siglos, para que no se construya ese templo, es una realidad. Pero con el poder económico, con el apoyo de países como este hacia Israel, va a ser posible que se edifique sin ningún problema. Y se va a edificar al lado de la mezquita de los musulmanes. No va a ser necesario querer demoler o tumbar la mezquita de los musulmanes, porque si se propone eso en la mesa y se quiere demoler la mezquita de ellos, va a traer obviamente una guerra santa. Y eso es lo que se está evitando a nivel político. El templo va a ser construido al lado o cerca de donde hoy es la mezquita. Obviamente eso va a traer muchos problemas, pero Jerusalén ha sido proclamada como un patrimonio de la humanidad. O sea que muchas naciones quieren hacer turismo allí, quieren caminar allí, quieren conocer allí. Y los países más poderosos del mundo van a estar de acuerdo en que eso se construya como parte de la libertad de culto y de religión. Sin embargo, hoy visiblemente eso no se ha dado todavía. Y me paro en ese punto porque aquí es donde usted tiene que aferrarse a esa palabra. Usted no puede estar pensando en que mañana Cristo va a aparecer, porque el Señor nos reveló a nosotros cuáles eran las señales que se iban a dar antes del fin. De hecho, hay un texto, no me acuerdo ahora si es en Lucas o en Mateo, que dice que estas señales estarán allí, pero todavía no será el fin. Si no me equivoco, está en Mateo capítulo 24, en donde nos habla de las pestes, nos habla del hambre, nos habla de la miseria. Sí, Mateo capítulo 24, versículo 4, dice, Jesús responde a las preguntas de sus discípulos. Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso ya se ha venido viviendo en la historia, en donde aparecen falsas personas, falsos profetas, que van y vienen diciendo que ellos son Cristo. Vendrán muchos en mi nombre. Bueno, eso es algo que lo vemos en la historia y que se ha ido cumpliendo a cabalidad. Verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Guerras y rumores de guerra las estamos viviendo cada vez más y más frecuentes. Pero el Señor dice, pero aún no es el fin. Porque primero se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Las guerras, los desastres naturales, las pestes, las hambres, los falsos profetas,
Esos forman parte de nuestra historia. Y, como ustedes han visto, todavía no es el fin. Ese principio de dolores es lo que la Biblia aplica, una alegoría o un ejemplo o una similitud a una mujer cuando está embarazada y que está a punto de dar a luz. Cuando llega el momento, comienza el principio de dolores o empiezan las contracciones, empiezan las dilataciones, que son esporádicas, que pueden ser cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, pero que cuando se acerca el momento de dar a luz, entonces se hacen más frecuentes y más dolorosas. De la misma forma, cuando nos estemos acercando a ese momento en la manifestación del anticristo, en la construcción del tercer templo y de la venida de Cristo Jesús, habrán más guerras, habrán más pestes, habrán más hambre, habrán más terremotos, habrán más maremotos. Todo eso lo ha predicho el Señor, lo ha dicho y se está cumpliendo al pie de la letra. Mas todavía no es el fin. Para que no nos dejemos engañar en el momento en que estén pasando todas estas cosas, porque cuando se manifieste el anticristo, las personas que no están estudiando la palabra, que no tienen una relación personal con Dios, se van a dejar engañar. Y muchos de ellos van a seguir a este personaje que brindará soluciones temporeras a las calamidades y a los problemas que estamos teniendo hoy en día. Por eso es importante detenernos allí un poco, meditar en eso, pero es para tenerlo como un ancla, para saberlo. Y en el nombre de Jesucristo, aprovecho toda esta situación que está sucediendo. La palabra de Dios nos enseña claramente el mapa, la guía, lo que no nos da una fecha específica, porque el mismo Cristo le respondió a sus discípulos cuando le hacían preguntas sobre el futuro y sobre el establecimiento del reino de Dios en la tierra, les decía, no les toca a ustedes a saber los tiempos y las sazones que solo el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo entiendo, hermanos y hermanas, que tenemos curiosidad por saber cuándo va a ser el día del Señor, cuándo va a venir Cristo por segunda vez. Pero lo más importante fue lo que Él le dijo a los discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. No nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones, o sea, el día en particular. Pero van a recibir poder, poder que tenemos hoy, poder que tenemos dentro de nosotros, un poder que nos capacita para saber lo que tenemos que hacer en medio de la necesidad en la que nos encontramos, saber la respuesta que vamos a dar. Tenemos el Espíritu del Señor que nos permite leer y entender la palabra y explicarla. Allí es donde la cosa se pone buena, en medio de el calor que estamos viviendo. Dice la Biblia que los entendidos resplandecerán en ese momento, en este momento de angustia, en este momento de dolor. El entendido es aquel que ha recibido el Espíritu de Dios y sabe que lo que Dios ha dicho se va a cumplir al pie de la letra. Y una de las cosas que tenemos que nosotros honrar es el compromiso que tenemos con Dios cuando nos rescató de nuestra vana manera de vivir y que era predicar el Evangelio, que era ser ejemplo en medio de una sociedad que sucumbe ante el miedo y el terror y el pecado que lo rodea y que lo asedia. Nosotros tenemos precaución, tenemos cuidado de todo lo que está sucediendo porque tenemos fe en el Señor que profetizó todas las cosas que están sucediendo. Sin embargo, no nos aterroriza, no nos asusta, nos pone precavidos, nos pone alerta, nos pone a prepararnos mejor para ese momento, porque no va a ser así de fácil que el Señor en medio de la destrucción y la calamidad nos va a sacar. No. La iglesia de Cristo pasa a través de la tribulación y la gran tribulación. Lo que la iglesia de Cristo no experimenta es el juicio de Dios, la ira de Dios sobre nosotros. Pero las persecuciones siempre han sido parte de la historia. La iglesia de Cristo siempre ha sido expuesta a la persecución y la tribulación que vemos hoy en día es una muestra de lo que viene cuando sea el tiempo en que el Señor comenzará la última fase de su plan para la humanidad. Mientras tanto, tenemos poder porque el Señor nos los dio a través de su Espíritu Santo. Recibiréis poder.
Iglesia de Cristo, es la hora de dejar salir ese poder que tenemos dentro. Es la hora de mostrar la convicción que tenemos en nuestro corazón. Es la hora, en medio de la calamidad en que nos estamos moviendo, mostrarle al mundo que Cristo es la vacuna, que Cristo es el antídoto, que Cristo es el Salvador de nosotros y que Cristo nos ha traído hasta este tiempo, en estos tiempos finales, como la palabra nos enseña, de señales y de principios de dolores, en donde tenemos que darle la talla al Señor, en donde tenemos que aprovechar lo que está sucediendo para hablar de Cristo, no solamente a la gente que está afuera, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros allegados, a usar las redes sociales, a usar el Facebook, a usar el WhatsApp, a usar todas las herramientas que el Señor nos ha dado para proclamar que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay perdón de pecados, que solo Cristo es el que nos puede dar una agenda presente, un norte presente y una eternidad con Él en su gloria y con Él en medio de esta situación que estamos viviendo podemos tener claridad de qué es lo que está sucediendo hoy. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que el anticristo cuando aparezca y esté ese templo construido, él va a reclamar para sí al corazón humano y va a pedir al hombre que le adore. Y allí las convicciones de muchos van a tambalear. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta andar con el que le da, con el que le brinda, con el que le da cosas materiales. No en vano dicen por ahí que la gente va a cambiar su primogenitura, su relación personal con Dios por un plato de lentejas, o sea, por lo que agrada el estómago. Claro, en medio de una necesidad de hambre y de miseria, al ver a nuestros hijos muriéndose de hambre, vamos a sucumbir a esa persecución de Él y vamos a querer entregar nuestro compromiso con Dios por alimentar a nuestros hijos. Nosotros no estamos pasando nada, absolutamente nada de lo que se avecina. Estos simplemente son destellos de cosas que van a acontecer. Mas cuando ese tiempo venga, dice la palabra de Dios, que habrá gran tribulación, como no la ha habido antes ni la habrá. Y que si esos días, dice Mateo 24, no fuesen acortados por causa de los escogidos, por causa de los que han nacido de nuevo, los que se han entregado a Cristo, ninguno sería salvo. Estos tiempos que estamos viviendo no se comparan en lo absoluto con lo horrendo y lo feo que será la ira del anticristo, la persecución de los gobiernos y de los pueblos, reclamando adoración a ese ser maligno, que dice la palabra, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, cuya unción, si se le puede llamar así, procede directamente del príncipe de las tinieblas. Será un tipo brillante, un tipo inteligente, un tipo que hable grandes cosas, un tipo que cautiva el oído del ser humano, como lo vemos hoy en día con todas esas falsas religiones que acumulan masas y masas de personas porque les hablan lo que ellos quieren escuchar. En esos mensajes que vemos hoy en día, no hay un llamado al arrepentimiento, no hay un llamado a no violar los mandamientos de Dios. Se mutila la palabra de Dios, se corta la palabra de Dios y se entrega simplemente un mandamiento diluido, en donde se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Y la palabra de Dios es clara, sin santidad nadie verá al Señor. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Entonces, estos mensajes que se escuchan no confrontan al ser humano. Y en medio de esta calamidad y esta situación, ¿qué es lo que se está hablando? Que vamos a salir de esta, que Dios nos va a ayudar. Hermanos, nosotros no podemos estar pensando en un Dios que podemos manipular. Nosotros no podemos pensar en un Dios que lo buscamos, nada más cuando estamos en situaciones como estas. Al Señor se busca en tiempos de prosperidad y en tiempos de escasez, en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad. Nosotros debemos desarrollar esa relación diaria, personal, con el que nos dio la vida, con el que nos creó, con el que nos dio la salvación, con el que nos ayudó en este día a poder pararnos, levantarnos y hacer todas las cosas que hicimos. Bueno, la intención del anticristo es solucionar muchos de los problemas que tiene la gente
para entonces ganarse la adoración. Lo que pasa en todos los gobiernos, cómo se compran los votos de la gente, con regalos, con incentivos, con economía. Pero ¿y de qué nos sirve todo esto si no tenemos a Cristo Jesús? ¿Qué hacemos? Vendemos prácticamente nuestra alma por un plato de comida y andamos siguiendo hombres que se van a morir y que son igual de pecadores que nosotros. La diferencia la hace Cristo. Por eso el verso 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿No se acuerdan que hablábamos de estas cosas? De que primero tendría que venir la apostasía, de que primero tenía que manifestarse el hijo de perdición, de que primero tenían que venir todas estas señales. Verso 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el mismo Señor, los sellos. Todo esto está preparado para un momento, para un día y para una hora. En los próximos días estaremos hablando de los sellos del Apocalipsis. ¿Qué es lo que lo detiene? El tiempo perfecto de Dios. Ni siquiera Él se puede manifestar hasta que el Señor así lo permita, como modo de juicio para que las naciones se vayan detrás de Él y perezcan todos los que se fueron detrás de Él. La Biblia es clara y categórica. Todo el que sigue a ese hijo de perdición, a todo lo que se opone al mismo Dios, perecerá al igual que él. Y da las características. ¿Quién es el que detiene? ¿Quién es el que detiene la manifestación de todas estas cosas? El Señor. La palabra de Dios nos dice en segunda de Pedro, lo vimos creo que el domingo, cuando decíamos: el Señor no retarda su venida, sino que es paciente porque no quiere que ninguno se pierda. Y eso es lo que lo detiene, el decreto de Dios, el sello de Dios. Cuando se abra el primer sello, entonces comienza esa era, ese tiempo en donde el anticristo se le va a permitir reinar sobre muchas naciones, para que muchas naciones vayan y crean en él y terminen de exteriorizar lo que verdaderamente tienen en su corazón. Y Dios les pondrá el espíritu que la humanidad merece, un espíritu amador de sí mismo, un espíritu vanidoso, un espíritu lleno de maldad. Ese es el tipo y esa es la característica a la que la gente va a seguir. Ya vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahí es donde hablamos de los sellos. Cuando ese sello sea quitado del medio, cuando esa protección sobre el ser humano sea quitado de en medio, entonces se manifestará y los espíritus quedarán libres de seguir a quien tiene que seguir. Es tiempo, en ese tiempo va a venir tiempo de definición, como dijo Josué: escogeos hoy, pues a quién servís, si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a Jehová. Y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y muchas veces en la palabra el Señor les dijo al pueblo: he aquí he puesto delante de ustedes el bueno y lo malo. Escoged lo bueno y viviréis, escoged lo malo y pereceréis. Llega el momento en que el ser humano tendrá que decidir entre el hijo de perdición y el Señor. La diferencia es que al hijo de perdición lo van a poder ver, palpar y tocar, pero al Señor no todavía. Y por eso es que hoy en día creemos, no solamente por fe, sino por vista, porque hemos visto los hechos de Cristo en la vida de nosotros. Pero a su vez va a ser quitado de en medio ese sello, esa protección, y la humanidad será libre en su totalidad de tomar una decisión final. Pero miren lo interesante que se pone en el verso 8. Verso 8, y entonces, una vez sea quitado eso, se manifestará aquel inicuo, cuyo futuro, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya llegada, cuyo advenimiento es por obra del mismo diablo, de Satanás, de la serpiente antigua, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tendrá la capacidad de hacer muchos milagros, de hacer cosas que van en contra de lo que normalmente vemos. Es un poder que se desata,
es el permiso de Dios de que la gente crean el engaño del cual por muchos años han sido esclavos. Es peligroso. Por eso es duro ver mucha denominación, mucha gente basando la doctrina en emociones, basando la doctrina en promesas y en sanidades. Es difícil, creemos en sanidades, creemos en el poder de Dios, hemos experimentado la sanidad, hemos visto la sanidad de Dios en los enfermos, en los paralíticos, en los sordos, en la gente que se va a morir de cáncer. Hemos sido presentes, estamos presentes, hemos sido testigos de esos milagros. Pero no basamos nuestra fe en las señales, sino en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos donde las sanidades van a venir de manos del mismo diablo. Y la gente seguirá a estos falsos profetas porque los ven hacer cosas que la gente está esperando. Y por eso es peligroso levantar a un pueblo interesado, un pueblo que sigue al Señor por panes y peces. El Señor lo dijo claramente: esta multitud está aquí y me sigue por los panes y los peces, mas su corazón no está conmigo. Y el Señor les dará un líder que les dé panes y peces y que sus corazones estén no solo con los panes y los peces, sino con Él. Porque ese anticristo es una fotografía, es un reflejo de la humanidad, es la fotografía de la maldad del hombre. Y el Señor les dará. En Él se personificará los peores pensamientos que tenemos los seres humanos. Él será el origen de la maldad en ese momento, así como fue el origen de la maldad al principio, cuando armó la rebelión allá en el cielo y vino a plantar su semilla maliciosa en el jardín del Edén. El anticristo es una radiografía, es un CT scan de lo que es la humanidad. En él veremos todos los peores hechos vergonzosos cumpliéndose y además se le añadirá poder para que termine de hundir al pecador que se le ha estado llamando por 2000 años al arrepentimiento y no ha hecho caso. La palabra de Dios nos dice que a ese inicuo, en el verso 8, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10, ¿qué es lo que hace él? Y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden. Iglesia de Cristo, déjese corregir, déjese exhortar, déjese disciplinar por el Señor, deje de estar buscando lo que le agrada, deje de estar buscando que le estén dando mensajes que lo animen. El mensaje que lo puede animar a usted es que sea que viva, o sea que muera, es del Señor. Aquí lo que importa es su alma, aquí lo que importa es su espíritu, aquí lo que importa es su destino eterno. Cristo Jesús murió en la cruz por su alma. Hay algo más grande, más feo, más fuerte esperándolo y se llama infierno. Es tiempo de que la iglesia deje de ser tibia, de que la iglesia se caliente, se prenda en fuego por el Señor. Cumpla, busque, medite, ame a su Señor, se llene de su Señor, que las convicciones se transmitan en medio de la necesidad en que estamos, en que no haya diferencia, haya gente, no haya gente. Cristo Jesús está con nosotros en medio de la necesidad y espera que nosotros en este tiempo mostremos el poder que nos ha dado. Es importante que entienda que no se puede estar coqueteando con las cosas del mundo y estando en las cosas de Dios. Es importante que deje la ambivalencia, que deje de estar siendo una persona de doble ánimo. Esto no es cuestión de emociones ni de sentimientos. Esto no es cuestión de cómo usted se siente. Cristo nos selló para siempre, estemos desanimados, estemos deprimidos, estemos alegres. Cristo está con nosotros. Nada limita el poder de Dios y la acción de Dios en la vida de nosotros. Con gran poder y señales y prodigios. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Y me temo que la iglesia está buscando lo mismo. Ya teniendo un encuentro con Cristo, seguimos detrás de lo material. Seguimos detrás de lo fácil. Seguimos detrás de lo que nos salva, de lo que nos hundió, de lo que nos decepcionó. Seguimos detrás de las cosas que nos llevaron a estar en el polvo y a comer tierra y en bancarrota.
para los que se pierden. Es lo que predica ese anticristo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces hay mucha gente que dice y que pretende que uno en estos tiempos cambie el mensaje y les traiga mensajes de ánimo. No, el mensaje que hoy manda a dar el Señor es ese. ¿Ustedes quieren buenos mensajes para estos tiempos? Vendrá un día el predicador, el dragón, la misma serpiente antigua, como lo dice la Escritura, y te va a predicar las cosas que a ti te gustan, como lo estamos viendo en la apostasía de la iglesia y en el montón de limosneros que andan en los púlpitos hoy en día. Por eso es que no mandan a la gente a su casa, por eso es que no mandan a la gente a que se proteja, porque saben que sus finanzas en medio de la calamidad va a sufrir, porque no van a tener gente que les dé sus diezmos y sus ofrendas y sus vainas para vivir la vida que viven. No aman los rebaños, no los envían a sus casas, no los protegen, sino que están pensando en su propio beneficio personal. Así será el anticristo. Te predicará todo lo que a ti te gusta, y con elocuencia, y con señales y con prodigios, para engañarte, porque ya es juicio de Dios sobre una humanidad. Porque no recibieron el amor sencillo que ofrecemos hoy en día. De verdad, para ser salvos. Verso 11, ahí está el decreto de Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos con los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, sí es juicio de Dios. Sí es el Señor dándole retribución a la humanidad por su indiferencia y por su frialdad y por negar la existencia de Dios y negar que Él nos creó. Todos nosotros estamos pensando en nuestro bien común. Todos estamos pensando en nuestro estómago y en nuestras necesidades. Pero nadie tiene en el corazón pensar cómo se siente Dios cuando una humanidad lo rechaza. Cuando una humanidad constantemente lo insulta, lo blasfema y lo niega. Y en tiempos de tribulación como hay en día, la misma iglesia fría, los mismos seres humanos sin Dios fríos, entonces todos de una forma u otra, en medio del susto que hay, entonces háblame de Dios, predícame de Dios. Dice el Señor, y así dice el Señor, como dice en Zacarías, vendrán días en que enviaré hambre y sed a la tierra, pero no de comida, sino hambre y sed de palabra de Dios, y no la hallarán. ¿Cómo quedaron los templos hoy en día? Vacíos completamente, por el mismo miedo que tiene la gente, obviamente por la situación que hay. Pues vendrán días, hermanos, en que no podrá ser hallado, dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, deje el pecador el pecado y arrepiéntase, y entréguese a Dios, el cual es amplio en perdonarnos. Ese es el mensaje, ese es el evangelio. Porque el Señor está condenando a la humanidad porque no aceptan el perdón de Él. Estamos completamente perdidos y creemos que somos hallados. Repito, la humanidad está completamente perdida y cree que sabe dónde está. No tienen necesidad de entregarse al Señor. Por eso es que ese mensaje no es popular. Pero es el único. Fíjate a ti que lo único por lo cual el Señor está siendo responsable al ser humano, lo dice en el verso 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿para quién es este espíritu engañador? Para los que no creen a la verdad, sino que se complacen en el pecado. Entonces, la conclusión de hoy, sencilla. Hermanos, segunda de Tesalonicenses, ahí mismo donde estamos, ¿están curiosos por la venida del Señor? Ya le aclaramos que primero hay unas señales que faltan para que se cumplan. Segundo, estamos inquietos por las dudas, como dice el verso 2. No nos movamos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Todas las noticias que salen
toda la gente que se está aprovechando de la necesidad. Y todo el mundo cae. ¿Por qué? Porque están desesperados y no meditan, no piensan, no son realistas. Les están diciendo las cosas y no actúan, no se mueven por el lado que se tienen que mover. Bueno, punto número 2. El Señor no nos quiere tambaleando, no nos quiere de doble ánimo. Nos quiere mostrando el poder que está en nosotros. Tercer punto que tocamos, obviamente, la apostasía, que es algo que sí se ha cumplido. Es algo que estamos viviendo todos los días. Cuarto punto, la manifestación del anticristo, que no se va a manifestar hasta que el Señor autorice su manifestación a modo de juicio sobre la humanidad. Y la iglesia sí va a estar presente, como lo dice el Evangelio de Mateo. La iglesia no va a experimentar el toque de las trompetas, el sexto, séptimo sello del capítulo 6 de Apocalipsis. Y tampoco va a experimentar el derramamiento de las copas de la ira del Señor. Pero sí estaremos presentes dentro de todas estas cosas y seremos testigos. Fíjate tú que en Mateo capítulo 24 dice, Mateo 24 verso 9, cuando estas cosas se cumplan, dicen, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces la palabra de Dios nos habla claramente que nos van a aborrecer, que nos van a entregar, que nos van a atribular. Después dice la palabra de Dios en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora de la que habló Daniel, el profeta Daniel, el que le entienda cuál es la abominación desoladora, el anticristo sentándose en el trono que está separado para Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando vean eso, verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí es donde se va a levantar la gran tribulación, que tiene que ver con la persecución directa del anticristo contra todo ser humano que no lo quiera adorar. ¿Y cuáles son las recomendaciones del Señor? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hermano, no vuelva atrás. No sea que nos pase lo que le pasó a la mujer de Lot por estar volteando y por estar mirando hacia atrás. La recomendación de Dios es derecho y hacia adelante, hacia la gloria, hacia el encuentro con Jesucristo. No a estar mirando atrás y extrañando lo que fui o lo que dejé atrás. Estamos en el tiempo perfecto de Dios, estamos en el presente de Dios y nos dirigimos hacia el mismo corazón de Dios. Por eso es que Él dice, no vuelva atrás para tomar su capa. Verso 19 dice, mas hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Imagínense en ese tiempo de calamidad una mujer embarazada. Imagínense en esos tiempos de calamidad en un niño recién nacido que no tendremos que darle de comer y no vamos a conseguir que dar de comer a menos que no nos rindamos al anticristo. Ahí viene el error grande. Verso 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, cuando no hay nadie. En invierno, imagínense con ese frío, corriendo por aquí o por allá. Verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, de nosotros, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, escuche bien esto, si alguno os dijere, mirad,
aquí está el Cristo, o mirad, allí está. No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Escuche bien esto, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así como usted ve que los buitres, cuando hay un cuerpo muerto, ahí andan volando y se ve a lo lejos, así será la venida de Cristo, visible. Bueno, esta es la persecución de la que la palabra nos alerta. Y en este tiempo, hermanos, sí, es parte de las señales que el Señor nos ha ya dicho. Pero cuide cómo andamos hoy, porque todavía no es el fin. Cristo viene pronto, sí, pero no esta noche. Ahora, ¿qué has hecho con ese familiar que no conoce a Cristo en tu familia? ¿Qué has hecho con esa persona que te está llamando atribulada? ¿Qué está pasando? ¿Le estás explicando? ¿Estás teniendo el tiempo para hablarle? Es tiempo de que la iglesia se meta con el Señor, que estudie la palabra de Dios, que aprenda, que sintonice predicadores de sana doctrina, que le hablen claro, que no lo estén poniendo a pensar en la vanidad, en el dinero. El dinero va y viene, las guerras van y vienen, las pestes van y vienen, pero Cristo permanece para siempre. Y todas estas cosas nos brindan una seguridad temporal, pero Cristo nos brinda una seguridad eterna. Entonces el llamado para la iglesia es: predique, dígale a la gente, arrepiéntase, conviértase, entréguese al Señor para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La prosperidad es bíblica después del arrepentimiento, después de la conversión. Ahí es cuando vienen los tiempos de refrigerio. Entonces se está predicando tiempos de refrigerio y la gente quiere tiempos de refrigerio en medio de la calamidad que hay. No, el mensaje es claro. No se trata de estilos, no se trata de personalidad, se trata de un mensaje que se tiene que gritar en los cuatro vientos. Y a nosotros nos tocó aquí, en esta esquina. Y con temor y temblor lo hacemos. ¿Para qué? Para poder honrar a Dios con ese poder que nos ha dado y el cual nos ha investido. Así que mi invitación para la iglesia es: hable de Cristo, atrévase a hablar. Así como mandamos chistes y cosas que nos dan risa, mandemos el mensaje, mandemos la palabra de Dios. Esto no va a mejorar. La palabra de Dios nos enseña otra cosa. De esta saldremos un rato, pero vendrá otra cosa, por aquí o por allá. O como venimos predicando, o a lo mejor hoy es el día en que cierran los ojos. No por causa del virus que está allí o acá, sino por alguna enfermedad del corazón, de los riñones, del hígado. De cierto moriremos, dice la palabra de Dios. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Por eso es necesario arrepentirnos de nuestros pecados ahora que estamos con vida. Aquel que me escucha que todavía no se ha entregado a Cristo Jesús, una invitación que te hace el Señor a través de mí: arrepiéntete de tus pecados, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Sencillo, allí donde estás, en la comodidad de tu hogar, en el baño, en la sala, donde estés, en ese tiempo de angustia que estás viviendo. Dile al Señor: perdóname, Señor. Repite conmigo: perdóname, Señor. He vivido alejado de ti, he vivido mi vida separado de ti. Me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador y te invito, Señor, a que entres en mi corazón. Gracias por morir en esa cruz, por tomar mi lugar en esa cruz. Gracias porque tu sangre me quita el pecado. Y gracias porque hoy he escuchado el evangelio aquí donde estoy
y te he recibido como Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración de fe sencilla, clara, ya empiezas a tener una comunión con el Señor. Textéanos, déjanos saber a través de un mensaje. Comunícate con alguien que tú sepas que conoce al Señor, que ya te viene hablando de Cristo. Busca, compra una Biblia, busca en internet, ahí están disponibles. La palabra de Dios ha llegado a tu vida y a tu corazón. Y concluyo simplemente orando por la humanidad entera y por esas almas que se siguen yendo de esta tierra, unos con Dios porque lo aceptaron como Señor y Salvador, y otros sin Dios a una oscuridad eterna. Oro por esas familias, oro por esos que están padeciendo allí donde están, que la convicción tuya, Señor, caiga en sus vidas y en sus corazones. Es nuestra oración, Señor, que en medio de tanto dolor podamos ver una iglesia que se levanta en avivamiento, en amor, no por lo que tú nos vas a dar, sino por lo que ya nos has dado, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de predicar el evangelio en esta noche. Ayúdanos, Señor, síguenos llenando de sabiduría y en medio de todo lo que estamos viviendo, como el pueblo que estaba en Egipto y el ángel de la muerte pasó. Señor, el mal no nos toque. Y si nos toca, sabemos que tenemos una morada eterna en los cielos contigo. Porque si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, Señor. Gracias, Padre amado, en el glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén y amén. Y hermanos, tú que nos estás sintonizando, que eres parte de este rebaño acá, de la iglesia, del Dios invisible, recuerda que estamos aquí a tus órdenes. Mi número de teléfono es 407-791-9158. 407-791-9158. Estamos para servirte. También te puedes meter en la página de nosotros y dejarnos un mensaje allí. www.ibck-c de casa, D de dedo, L de Luis y V de vida. .org, www.ibck-cdlv de Víctor.org. Y a las personas que desean contribuir, desean enviar sus donaciones acá, la dirección de la iglesia es 2275 Fortune Road, Kissimmee, Florida 34744. A nombre de la Iglesia Bautista Central. Eso obviamente para los que deseen en su corazón contribuir con este ministerio. Que Dios los bendiga mucho y seguiremos predicando desde aquí el tiempo que sea necesario. Hoy el gobernador de Florida emitió una orden de quedarnos en casa. Búsquela, léala, hay unas condiciones. Hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Vamos a aplicar lo que la palabra dice en Romanos 13. Vamos a obedecer a las autoridades. Esto no es una persecución contra la iglesia, porque la NBA, la liga de soccer o de fútbol, restaurantes, cines, parques, fueron cerrados. Esto no tiene nada que ver con que ellos nos están negando el derecho de congregarnos, sino que esto es una epidemia que no respeta cristianos o no cristianos, así como el anticristo no va a respetar cristianos o no cristianos, así es este virus. Y necesitamos ponernos de acuerdo para contribuir y evitar propagar este virus más de lo que ya está. Mantengamos en oración no solamente el mundo entero, sino esta gran nación en la cual tenemos nuestra casa y podamos pasar esta calamidad que nos está pasando, mostrando el amor de Cristo a través de este distanciamiento. No hay otra, porque si no nos convertimos en parte del problema y no en parte de la solución. Que Dios los bendiga mucho y aquí estamos a sus servicios.